es momento de continuar con más temas interesantes en la mesa. Y el doctor Alfonso Laverne ya está con nosotros y vamos a hablar ahora sobre el líquen plano. Yo le digo, ¿qué es eso, doctor Laverne? Plano. Vamos a arrancar definiendo qué es eso, doctor, el líquen plano. ¿A qué nos referimos cuando lo mencionamos? Bien, la palabra líquen viene por una similitud con unas imágenes que podemos ver a veces en los árboles, que parecen que son unos hongos que parecen como unas placas. Okay. Pero esto no tiene nada que ver con hongos. Hay diferentes tipos de líquen. El líquen plano es uno de ellos. Está el líquen blanco crónico o el líquen escleroso. Entonces, ¿qué son? Son lesiones que aparecen en cualquier parte de la piel, pero nosotros lo vemos con mucha frecuencia o cierta frecuencia en el área genital, en la vulva básicamente, que es la parte externa del órgano genital femenino. Y son imágenes, son como unas placas elevadas que pueden ser más o menos color rosáceo, violáceo o a veces blancas, depende del tipo de líquen. Porque usted dice que no es un hongo, pero entonces puedo pensar que es como alergia, es una reacción Podría a decir algo. que más o menos, a excepción, el líquen blanco, por ejemplo, el crónico es una reacción a dermatitis de contacto, ¿okay? Por algún tipo de uso de algún tipo de tela o algún tipo de producto que se pone y todo. Pero el líquen plano y el líquen escleroso generalmente son productos por efecto autoinmune, que quiere decir que el mismo cuerpo crea una reacción contra el tejido, la piel. Entonces, esto aparece y por eso no se sabe realmente por qué ocurre. Exactamente. Es una entidad que afortunadamente no es tan frecuente, pero que muchas veces es muy difícil de tratar. Pero uno de ellos puede presentarse, sobre todo en esta época de verano, en que las mujeres por lo general, quiero ver si ya estoy comprendiendo un poco el término, por lo general en esta época de verano las mujeres andamos con el vestido mojado, vestido de baño mojado por mucho tiempo, o de repente te quedas con mucho tiempo con el empaque y eso puede entonces rozarte y de alguna manera provocarte uno de los tipos de líquen. Eso ¿o no? podría ser un líquen blanco, por ejemplo, que podría darte ese tipo de reacción, pero más frecuente cuando tú encuentras este tipo de cambios que tú me estás mencionando. Vamos a ver más bien tipo de programas de hongos propiamente. O sea, una candidiasis, una vulvar que también va a provocar una irritación de la piel, pero es otro tipo de aspecto. Es otro, exacto. ¿Qué pasa? O sea, nosotros no sabemos, pero por alguna manera el sistema inmunológico puede en un momento dado estar deficiente y aparecen este tipo de lesiones. Cuando vemos el tema del líquen plano o escleroso, usualmente hay una elevación de unas células que se llaman linfocitos T, que se elevan cuando hay una deficiencia en el factor de defensa propio del organismo. Entonces, esto da origen a este tipo de lesiones, que como dije puede aparecer en muchas áreas de la piel, en el cuerpo, pero nosotros las vemos pues, específicamente en el área genital. ¿Qué podemos hacer? Pues realmente el tratamiento es bastante difícil. Normalmente se manejan con cremas, con corticoides, para disminuir un poquito el proceso inflamatorio y la irritación. La picazón. Podemos dar medicamentos para bloquear, o sea, antihistamínicos, para bloquear los síntomas. Y si es muy severo, también tenemos que dar un tratamiento ya de tipo sistémico con corticoides. ¿El líquen, doctor, es algo que da en una edad específica? Si les puede dar a una niña o eso da cuando ya tienes una vida sexual activa? Sí. ¿Cuándo por lo general suele Normalmente vamos a ver este tipo de lesiones en mujeres mayores de 40 años, pero se puede dar en cualquier etapa de la vida. Pero lo más frecuente es encontrarla después de los 40 años y más todavía en pacientes posmenopáusicas que aparentemente van perdiendo ese efecto de defensa del sistema inmunológico. Entonces, tenemos que realmente tratar de solucionar el problema porque los síntomas son irritación, picazón, ardor. Entonces molesta muchísimo a la paciente. Y lo confunde con un hongo fácilmente. Exacto, si no normalmente se aplican cualquier cremita y dicen esto es un hongo y realmente no. O sea, y el proceso puede seguir. A veces inclusive puede desaparecer espontáneamente, aparece por un tiempo y de repente desapareció, no pasó nada. Una vez detectado, ¿cuánto tiempo puede tomar pues, la recuperación o el sanar el líquen plano? Bien. Lo primero es hacer un buen diagnóstico. Es muy difícil a veces porque las imágenes son similares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una muestra. Una pequeña biopsia, se toma una muestra de la piel y ya con eso sí vamos a tener un diagnóstico definitivo de que se trata algún tipo de líquen. El tratamiento es, como dije, primero empezar con cremas corticoides. También podemos utilizar algún tipo de tratamiento como la radiofrecuencia microablativa o el láser,
para eliminar las lesiones. Eso también puede ayudar en caso de que ya las lesiones sean muy prominentes y muy grotescas. Claro. Hay otro tipo de lesión que también puede confundirnos, que son las verrugas vulvares por papilomavirus, que también pues, son lesiones elevadas, pero que son de otro tipo. Los mismos síntomas también. Sí, porque también puede provocar picazón, ardor y todo. Entonces, dentro de esto, realmente el diagnóstico es importante, hacer una biopsia. Una vez que ya tenemos un diagnóstico, entonces empezamos un tratamiento prolongado con corticoides, posiblemente hasta que se logren controlar. Y también se ha hablado de utilizar vitamina A y obviamente cualquier cosa que nos ayude a mejorar el sistema inmunológico. Hay mucha gente que habla de que el complejo B, se habla de la vitamina C, se habla también de el ácido fólico, algunas cosas que son productos que sabemos que pueden ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y hay un montón de hierbas y cosas que también la gente dice, esto ayuda a mejorar el sistema puede ayudarte. Y inmunológico. digo, en este caso también es sumamente importante que prestemos atención porque lo hacemos no solamente cuando tenemos infecciones las mujeres, sino con cualquier enfermedad que se nos presenta, gripe o demás, que nos automedicamos. Claro. Y si lo escuchamos al doctor Laverne, podemos confundirlo con un simple hongo y puede ser que tengamos alguna lesión que pueda ser mucho más grave. Si yo no me atiendo a esta lesión y me estoy automedicando porque yo pienso que es un simple hongo, ¿esta lesión puede agravarse, convertirse en algo que sea un mayor problema para mí o no? Mira, existe la posibilidad en todo este tipo de lesiones de que la lesión vaya a desarrollar más adelante una lesión de bajo grado, una lesión de intraepiteliar, que son lesiones precancerosas. No es lo más frecuente en este tipo de cosas. Pero podría pasar. Pero podría desarrollarse. Entonces, cualquier tipo de lesión, uno tiene que estar primero seguro de qué es para poder tratarla. Aparte de que la molestia es tan severa que la paciente tiene que ir al médico, porque la automedicación tarde o temprano no le va a funcionar. Entonces, lo más seguro es que va a tener que acudir y entonces ahí pues la idea es que se le haga un buen diagnóstico para poder manejarle bien el cuadro. Doctor, pregunta, por ejemplo, para ciertos tipos de infecciones, los ginecólogos recomiendan empezar a utilizar otro tipo de ropa. En Panamá, por ejemplo, por el clima tropical que tenemos, yo entiendo que al momento de que decidas utilizar jeans todo el tiempo, cuando tienes infecciones, pues puedes agravar lo que te está sucediendo. Esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, obviamente, porque también te va a molestar. Si tú tienes ese tipo de lesión, te irritas, se puede sobreinfectar también, porque también encima de esa lesión puede aparecer un hongo, entonces agrava el tema, o pueden aparecer bacterias, puede hacer una foliculitis, que son infecciones de los folículos pilosos del área de la vulva. Entonces sí hay que tener cuidado con el aseo de la vulva. Sabemos que es importante esto. No es recomendable utilizar, por ejemplo, químicos o cuestiones, a veces cosas que tengan olor o que tengan... Exacto, los jabones, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, nuevamente yo recomiendo usar jabón tipo orgánico, que son jabones que no tienen ningún tipo de químico, que son totalmente libres de este tipo de productos que pueden ser irritantes. Entonces, un cuidado adecuado, mantener el área seca, no utilizar talcos y cosas que tengan olor, sino más bien un lavado adecuado, de repente un jabón orgánico, secar bien, aplicar el corticoide y hacerlo con cierta frecuencia hasta que poco a poco vaya desapareciendo el proceso. Normalmente esto va a tener una duración muy variable, puede ser que dure unos días, pero hay personas que le pueden durar semanas o meses. Y es impactante, exactamente. Por aquí estaban preguntando cuál sería como el desenlace, ya el doctor lo comentó, podría provocar, no en todos los casos, la creación de células cancerígenas, así que hay que prestarle muchísima atención, acudir a su médico. Hacerse tema del famoso PAD, que siempre insistimos con las mujeres, también podría ayudar para conocer si hay algo extraño. Claro, porque nosotros cuando hacemos una evaluación del Papa Nicolau, el examen básico, no es solamente tomar el PAP, a menos que a veces pues, las pacientes van a un sitio donde hay una enfermera les toma el PAP, pero si lo hacen con un médico, normalmente nosotros hacemos una evaluación global de la paciente. Yo personalmente, cuando una paciente viene a consulta, yo le hago una evaluación de toda el área externa de la vulva, me fijo de que no haya ningún tipo de lesión, pues, obviamente interno, vaginal, que no haya ninguna secreción, flujo, se toma el Papa Nicolau, se hace un examen de los senos también, porque la parte de las mamas es muy importante. Esa es parte de un examen ginecológico global que yo personalmente hago cada vez que la paciente va a consulta. Pero obviamente es importante que las pacientes tengan controles periódicos, ya sea cada 6 meses, ya sea mínimo una vez al año.
Exacto. ¿ok? No deje de Vale, hacerlo. La gracias. verdad es que es sumamente importante para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y si usted ya sabe que está sintiendo algún tipo de síntoma, también es importante que acuda a su ginecólogo y le haga la consulta para entonces descartar de que, como hemos aprendido hoy, se trate de este tipo de lesiones conocidas como líquen. Interesante. Gracias, doctor, por Con mucho enseñarnos gusto. cada vez que nos visita aquí. Maravilloso.